lo que pasa? Que este problema, que es un fenómeno además que es a nivel mundial, pero que si bien es cierto, muchos otros países han ido avanzando para minimizar los efectos negativos de la congestión y de la expansión de las ciudades, es en el caso mexicano, la solución fue crear un marco normativo e institucional que permitiera regular la movilidad en México. Primero, reconociendo la movilidad. Es decir, cambiar esta visión del transporte, ¿no? Lo que les decía al principio, dejar de lado este concepto del desplazamiento de un vehículo de un lugar a otro y dar este giro y cambiar el paradigma y entender que la movilidad urbana es un concepto mucho más complejo que implica que la ciudad en sí misma ofrezca a sus habitantes todas las condiciones necesarias para que estas personas puedan elegir libremente y fácilmente en qué se quieren desplazar. Si tú eliges caminar, la ciudad debe de ofrecer la infraestructura básica para que tú puedas caminar. ¿Cuál es esta infraestructura básica? Las banquetas. Y es algo a lo que nos enfrentamos todos los días. Si nosotros salimos de nuestra casa y empezamos a caminar, empezamos a ver que desde la base, desde la infraestructura básica, ya tenemos muchas limitantes y ya tenemos muchos obstáculos que no nos permiten realizar nuestros desplazamientos de manera libre. Entonces, desde hace algunos años comenzaron a hacer este cambio de paradigma. ¿Por dónde empezamos? Hasta hace unos 10 años más o menos, la mayor parte de las instituciones a nivel estatal o municipal encargadas de atender los temas de movilidad eran llamadas secretarías de transporte, secretarías de tránsito, en algunas ocasiones lo veía obras públicas, en algunas otras ocasiones lo veía seguridad ciudadana, es decir, no había un entendimiento de que debía de existir una institución que se encargara por sí misma de atender los temas de movilidad y todo lo que ella requiere. Para poder dar este brinco, se tuvo que reconocer la movilidad como un derecho humano. En 2020, la Cámara de Diputados reconoció la movilidad y la seguridad vial como un derecho humano. Esta Cámara aprobó en lo general y en lo particular el dictamen a la minuta que reforma las diversas disposiciones de la Constitución política bajo la que todos nos regimos en materia específicamente de movilidad y de seguridad vial. Esto se envió a cada una de las legislaturas locales para sus efectos constitucionales. ¿Cuáles fueron estos efectos? Los efectos fue que comenzaron a surgir en todas las entidades unas leyes de movilidad. Estas leyes fueron muy locales. La primera de ellas fue en 2013. En el estado de Jalisco. En el 2014 surge la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, que en ese entonces era la Ley de Movilidad del Distrito Federal. Después llega en 2015 la Ley de Movilidad del Estado de México. 2016 Guanajuato, 2017 se suman Colima y Coahuila, en 2018 se aprueban las leyes de movilidad de Aguascalientes, Quintana Roo, Hidalgo y Sonora. 2019 se suman a esta iniciativa Oaxaca y Tabasco y en el 2020 llegan las de Nayarit, Nuevo León y Baja California. Pero ¿qué pasa con todas estas leyes locales? Después de esto, se da un brinco al ámbito nacional y surge entonces la Ley General de Movilidad y Seguridad en México. Esta ley surgió después de muchos años y de muchas iniciativas desde las organizaciones civiles que comenzaron a empujar el tema y hacerlo visible, que se entendiera que era un tema que se tenía que abordar y que debía de tener una ley que atendiera sus necesidades. Esta ley
entra en vigor en el 2022 específicamente, lo que buscaba que la movilidad fuera segura y accesible para todos los habitantes. Con esta ley se busca también que exista la conformación de lo que conocemos como un Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial y se forme una estrategia nacional. ¿Esta ley qué es lo que busca o qué es lo que incluye? Primero, impulsar al transporte público desde una visión de justicia social, es decir, entender que el transporte público no es un privilegio, es una necesidad y es un derecho que todos tenemos. El segundo es establecer los límites de velocidad, dado el número de víctimas por hechos de tránsito, es necesario regular los desplazamientos y poner límites establecidos y específicos para la circulación en las vialidades. El tercero, entender que es indispensable analizar la movilidad de las ciudades desde una perspectiva de género. Ver que las mujeres y los hombres o las personas mayores o las personas menores nos movemos de manera distinta y tenemos distintas necesidades. Es por esto que esta ley necesita ampliar la visión y dar a entender que las ciudades tienen que ofrecer todas las posibilidades para que toda esta población, incluyendo estas minorías, puedan desplazarse de manera segura. El siguiente objetivo, lo que busca esta ley, es la expedición de manuales y lineamientos como guías para los proyectos de movilidad en todo el país. ¿Por qué pasa eso? Porque el concepto es recientemente nuevo y puede ser tan complejo que no todas las autoridades pueden tener el entendimiento de qué es la movilidad o hacia dónde va. A veces falta la capacidad técnica y el conocimiento en los ámbitos más locales, lo que no permite realizar una planeación adecuada. Es por ello que a nivel nacional se busca homologar esta visión, definir unos estándares básicos y poner una línea base para que todas las ciudades y todas las autoridades locales sepan de dónde partir para poder planificar estas ciudades y para poder tener una mejor movilidad. En este tema podemos ver cuáles son todas las entidades que hasta el 2020-2021 han tenido en este momento una ley de movilidad y que se está alineando a la Ley General de Movilidad y de Seguridad Vial. Podemos ver que en este momento hay 3 estados que ya se alinearon, que son Jalisco, Nayarit y Yucatán, otros 11 estados que no tienen iniciativa para alinearse hasta este momento, que son Campeche, Coahuila, Chiapas, Guanajuato, Hidalgo, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas y Zacatecas. Y el resto de las entidades, que son 18 entidades, están trabajando y presentan algunas iniciativas para poder armonizar estas leyes locales con la nueva Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. ¿Cuáles son otros instrumentos que a nosotros nos permiten entender cómo es la movilidad de las ciudades en nuestro país? Este otro documento es el Diagnóstico Normativo en Materia de Movilidad. Y lo que hace es que permite ofrecer las herramientas para hacer un análisis y una investigación mucho más detallada y de esa manera poder desmenuzar la complejidad de la movilidad y de la red jurídica que la arropa. Entonces lo que permite hacer una exploración para ver qué normativa se puede aplicar en las ciudades mexicanas. Este estudio toma como base la relación entre la movilidad, los derechos humanos, el cambio climático y la participación ciudadana. Este es el diagnóstico normativo en materia de movilidad y es un documento al que todas las autoridades pueden acceder para conocer cuál es la línea base y de dónde partir. Otro de los instrumentos es los planes integrales de movilidad urbana sustentable.
¿Qué son los PIMUs o hacia dónde van y qué es lo que quieren? Los PIMUs son un plan estratégico basado en los patrones de movilidad y en las necesidades específicas de esa ciudad, y lo que busca es generar proyectos o propuestas de proyectos a un largo plazo enfocados principalmente bajo una premisa de la movilidad urbana sustentable, y con esto lo que busca es satisfacer las necesidades de la movilidad tanto de las personas como de las mercancías, y reduciendo además los costos sociales y ambientales que ya conocemos y que son generados por los modos motorizados de transporte. Un PIMUS toma como base los 3 ejes primordiales de la sustentabilidad, lo que es el ámbito social, el ámbito económico y el ámbito ambiental. Si bien es cierto que estos PIMUs todavía no están contemplados dentro del marco legal del país, es un instrumento que hasta este momento permite acceder a financiamiento local en las ciudades para poder desarrollar los proyectos que en ellos se plantean. Pero, ¿cómo se generan o cómo sabemos cómo se mueven las personas y las mercancías en las ciudades? Existe una herramienta llamada encuesta origen-destino. Estas son una fuente de información o una herramienta que permite generar la información que permite identificar cuáles son los flujos, es decir, la cantidad de personas que se mueven, pero que también nos pueden decir no solamente cuántos son, sino de dónde a dónde se mueven, cuáles son las principales zonas que atraen viajes, es decir, dónde se concentra el equipamiento, dónde se concentran los servicios, a dónde hay un mayor movimiento de personas. Nos permite también identificar cuáles son los horarios en los que se mueve una mayor cantidad de personas. La encuesta origen-destino constituye hasta este momento la herramienta más idónea para levantar información respecto a la movilidad en las ciudades. ¿Y por qué digo hasta este momento? Porque hasta este momento no existe otra herramienta que permita generar información tan detallada como una encuesta origen-destino, que es la manera tradicional de conocer y hacer una radiografía de la ciudad. Sin embargo, hay muchos intentos por generar información mucho más actualizada. ¿Por qué? Porque las encuestas origen-destino tienen limitantes muy grandes. La primera, son muy costosas. Son muy pocas las ciudades en nuestro país que tienen encuestas origen-destino. Las encuestas origen-destino llevan alrededor de, dependiendo de la ciudad, un año y medio en la preparación, es decir, saber en dónde se va a levantar, cuál va a ser la logística del levantamiento, qué se va a preguntar, cuál va a ser la cantidad o la muestra representativa de la ciudad, la planeación de cómo va a ser, en qué horarios, en qué zonas. Todo esto lleva alrededor de un año y medio. Después viene la etapa del levantamiento. Es decir, cuando la gente sale a tocar a las puertas o a subirse a los diferentes transportes, hacerle las preguntas específicas a las personas. ¿Cuántos años tiene? ¿De dónde va? ¿Por qué viaja? ¿Cuánto tiempo se tarda? ¿Cuánto le costó? Y muchísimas otras preguntas que nos hacen en estas encuestas para saber cuál es la radiografía exacta y cuáles son los patrones de movilidad de la población. Este periodo de levantamiento puede llevarse alrededor de 6 meses hasta un año, dependiendo del tamaño de la ciudad. Pero después viene la etapa del procesamiento de la información, es decir, volver a capturar toda esa información,
hacer el análisis, hacer la cuantificación, armar los reportes, armar la cartografía, se hace una calibración de los resultados, se vuelve a salir tal vez a campo para hacer algunas encuestas para poder calibrar y validar la información recabada, y en este otro proceso pues se puede llevar entre 6 meses y 1 año otra vez. Es decir, para que una encuesta se pueda hacer, partiendo desde la planeación hasta la publicación de los resultados, se pueden llevar hasta 3 años. Cuando ya terminamos de hacer el análisis, los patrones de movilidad en la ciudad ya pudieron haber cambiado. Porque ya se generó una nueva línea de transporte, porque hubo algún cambio en específico, por ejemplo, la pandemia, por ejemplo, el terremoto, por ejemplo, algún tianguis que se localizó en alguna vialidad, algún centro comercial que comenzó a ser una zona atractora de viajes, nuevos fraccionamientos. Es decir, las ciudades son dinámicas, la movilidad en las ciudades cambia todos los días. El transporte público a veces cambia sus rutas por algún evento que sucede. Entonces, uno de los problemas a los que se enfrentan las encuestas origen-destino es que conllevan mucho tiempo, conllevan un costo muy elevado, porque dado que es una planeación y una ejecución muy amplia, y además para que sea representativa se debe de levantar a una gran cantidad de población. Cuando ya se tiene el producto, ya los resultados pueden tener un sesgo importante. ¿Qué es lo que se está buscando? Generar fuentes de información actualizadas, en el mejor de los casos, en tiempo real. ¿Con qué podemos hacer esto? Con las nuevas aplicaciones, por ejemplo, las aplicaciones o los navegadores que nos permiten ver por dónde vamos en los vehículos particulares, que nos dicen vete por tal ruta porque es la que está menos congestionada. Estas aplicaciones van guardando esta información y se va generando un archivo histórico que nos permite identificar patrones de movilidad en la zona. Otro dispositivo que también nos ayuda a identificar estos patrones son los dispositivos GPS, por ejemplo, en las unidades de transporte o muchas veces en los transportes de carga. Sin embargo, no hay una tecnología que permita hasta este momento agrupar todas las necesidades y todos los modos de transporte, porque no podemos tener tal vez acceso directo a los GPS. Una de las ventajas y que la encuesta origen-destino ha incorporado, los ejercicios que se han hecho últimamente han incorporado en sus últimos levantamientos, es considerar los viajes a pie. Porque los viajes a pie tradicionalmente y a las encuestas anteriores no se consideraban. Entonces, actualmente ya se levantan y ya se consideran los viajes a pie como viajes realizados en un modo de transporte no motorizado. Entonces, estamos en esta transición tecnológica en la que, si bien es cierto, no podemos todavía deshacernos de esta herramienta que nos permite tener un panorama más amplio y información más detallada, pero todavía no brincamos a esta parte digital y a esta parte mucho más tecnológica que nos permita trabajar y recopilar toda esta información todos los días. Estamos todavía en el proceso de transformación y hasta el momento lo que se busca es generar un híbrido que permita hacerse tal vez una encuesta un poco menos ambiciosa y que por el otro lado podamos obtener información con la que se pueda calibrar los resultados. El siguiente apartado es la inversión en infraestructura para la movilidad. ¿Cómo se distribuye el presupuesto en las ciudades? La importancia de analizar esta distribución del presupuesto o de los fondos en las ciudades es porque principalmente el ingreso con el que se dispone para generar este tipo de infraestructura para los gobiernos locales, estatales y municipales, dependen en la mayoría de los casos de los ingresos provenientes de la federación.
alrededor, y este es un ejemplo que es un ejercicio que realizó el ITDP en México, ellos cuantificaron que alrededor el 84% de los recursos proviene de fuentes federales. Es decir, las ciudades tienen una dependencia financiera muy alta para poder realizar estas infraestructuras. Son infraestructuras muy costosas, invertir en transporte público es muy costoso y normalmente el presupuesto que se tiene a nivel local lo destinan a infraestructura básica y en muchos de los casos infraestructura que hasta el momento no se puede resaltar como notoria o como relevante. Es decir, mucho del gasto se va a bacheo o se va a poner topes. El presupuesto mayoritariamente se va todo para ese tipo de acciones. Esta es una gráfica que nos permite ver cómo está la distribución porcentual de los fondos federales destinados a la movilidad. Este fue un análisis realizado por el ITDP en el periodo de 2011 a 2017. Y podemos ver cómo la mayor parte del presupuesto está destinado a otros usos, es decir, no para infraestructura para la movilidad, sino infraestructura específicamente para el automóvil en particular. Y solamente, por ejemplo, en el 2008 se tuvo el 28% del recurso destinado a movilidad urbana sustentable. ¿Qué vamos a entender otra vez como movilidad urbana sustentable? Infraestructura propiamente para el transporte público, es decir, para que donde la mayoría de las personas se muevan, ahí se vayan los recursos. Y podemos ver cómo apenas una tercera parte del presupuesto en todos los años, por ejemplo, 2014 subió a 42% y para 2015-2016 otra vez tuvo una disminución y en 2017 tuvo una caída de apenas el 20%. Esta es una radiografía a nivel general en el país. Y cuando la desagregamos, vamos a ver cómo, por ejemplo, en 2011 toda la infraestructura vial, o lo que vamos a entender en las calles para los automóviles, para el aprovechamiento de los automóviles particulares, en donde cabe destacar se mueve la menor cantidad de las personas, se destinó el 57%. El 30% se destinó a pavimentación, es decir, darle mantenimiento a estas vialidades. Menos del 5% a transporte público, el 5% a espacio público y apenas un 2-3% en infraestructura peatonal. Es decir, las ciudades no están invirtiendo en banquetas, en rampas, en alumbrado público, en arbolado. El panorama durante los últimos años, los años subsecuentes, fue muy similar y en el 2017 subió aproximadamente a 14% la inversión en transporte público, subiendo también un poco y apareciendo entre los rubros la infraestructura ciclista. Si se pueden dar cuenta, en 2011, 2012, 2013 no tenemos el color rojo, que es la infraestructura específicamente enfocada para la infraestructura ciclista. 2014 apenas si se alcanza a ver que debe de ser menor al 1%, igual en el 2015. 2016 sube un poco, pero 2017 seguramente no pasa del 2% del presupuesto que se destina a este modo no motorizado. ¿Cómo está esta distribución en la zona metropolitana de Querétaro? Podemos ver que la mayor parte del presupuesto está destinada durante los últimos 10 años a la infraestructura para el automóvil, ¿no? En el 2014 podemos ver que el 70% del presupuesto fue destinado para hacer más vialidades para que puedan circular los automóviles. ¿Cuál es el rubro al que menos se le destina? Podemos ver aquí que la bicicleta. 2011, 2012 estuvo poco menos del 1%.
y los siguientes años está por debajo del 1%. Es decir, aquí no pinta ni un 0.5%. Sin embargo, existen muchas campañas para concientizar por parte de la Secretaría de Movilidad Local para rescatar la valorización de la movilidad urbana sustentable. Nos habla de que se reconoce la importancia de las calles completas, de moverse en bicicleta, de darle espacio a los peatones, de ser tolerante y brindarle la prioridad al transporte público. Pero ¿realmente se está invirtiendo en infraestructura para que estos modos se puedan desplazar de una manera rápida y cómoda? La inversión en infraestructura para la movilidad, entonces, ¿dónde queda? Existe a nivel nacional un programa que se llama PROTRAM. Es el Programa de Apoyo Federal al Transporte Masivo. El PROTRAM es un programa federal y tiene como finalidad desarrollar un fondo nacional o un presupuesto para que pueda darle apoyo, en algunos casos recuperables, en algunos casos ya no es recuperable, a las ciudades para que puedan desarrollar infraestructura. Estas entidades van específicamente del sector público y del sector privado, que estén enfocadas en el desarrollo de infraestructura para el bien social y para la realización también de contrataciones para estudios específicos en materia de movilidad y de las inversiones en proyectos de infraestructura, siempre en infraestructura para el transporte, en algunos casos masivo, en unos casos de transporte público de una menor capacidad. Estos preferentemente se destinan a ciudades de más de 500,000 habitantes. ¿Cuáles son los objetivos específicos del PROTRAM? Primero es otorgar apoyos financieros a los gobiernos locales para poder realizar estos proyectos o materializar estas necesidades que ya se identificaron previamente, pero que desafortunadamente los gobiernos locales, las entidades y los municipios carecen de los recursos necesarios para poder construir estas infraestructuras. El segundo también es fortalecer la capacidad institucional de las propias autoridades. Como mencionábamos anteriormente, en muchas de las ocasiones las ciudades no tienen la capacidad técnica para poder desarrollar o para poder analizar la ciudad y sus movimientos. Es decir, se ve todavía con la visión tradicional y lo que necesitamos es que las instituciones locales puedan dar este giro y puedan ver la ciudad desde esta visión integral, en donde todas las personas necesitan infraestructura de manera muy específica para poder desplazarse y para poder realizar sus actividades cotidianas. Sobre todo cuando estas ciudades, como bien lo mencionábamos al inicio, han tenido un patrón de expansión acelerada en donde han crecido de manera descontrolada y no han podido cubrir toda la zona con un sistema de transporte adecuado. Entonces lo que hace el PROTRAM es que también puede financiar justamente estos proyectos para que las ciudades puedan realizar estudios, para que puedan realizar mediciones y para que puedan ver cuáles son las necesidades específicas y dónde puede haber una mejor gestión de la movilidad con una mejor infraestructura y con un aprovechamiento adecuado de los recursos que la mayoría de las veces son limitados. Estos son algunos ejemplos de las inversiones que nos puede dar el PROTRAM. Primero, puede ser proyectos para infraestructura dedicada. ¿Qué es la infraestructura dedicada? Es la infraestructura en donde específicamente se designa a un uso. Supongamos un BRT o un sistema
que corre, por ejemplo, el BRT es el Bus Rapid Transit, ¿no? Que es muy conocido en las ciudades, por ejemplo, de León, el Optibús, en la Ciudad de México el Metrobús, que son autobuses que corren por un carril exclusivo. Ese tipo de infraestructura da prioridad a los sistemas de transporte de mayor capacidad, compartiendo la vía sí con otros vehículos, pero en donde ellos tienen la preferencia. ¿Por qué? Porque es en donde la mayor cantidad de las personas se movilizan. Pareciera tal vez que en las ciudades todo el mundo se mueve en carro, a lo mejor tal vez pensamos eso porque vemos muchos carros en todos lados, pero el promedio de ocupante en las ciudades está alrededor del 1.2 o 1.3 pasajeros por vehículo, es decir, está una distribución aproximada del 80-20. El 20% de la población aproximadamente se mueve y ocupa el 80% del espacio de la red vial, mientras que el 80% de la población aproximadamente se mueve en transporte público y ocupa únicamente el 20% de la vialidad. El siguiente es la infraestructura no vial. ¿Qué es la infraestructura no vial? Es la infraestructura complementaria a estas vialidades, es decir, las estaciones, los patios de maniobra, la infraestructura de acceso para que puedas entrar a las estaciones de transporte público, los talleres en sí mismo donde las unidades de transporte público se resguardan o se les da mantenimiento. Esa es la infraestructura no vial que puede también ser creada y financiada con el presupuesto del Fonadín. La otra parte es el financiamiento de los vehículos. El financiamiento de las unidades de transporte público es un tema muy complejo, porque si bien recordarán, hablamos que la mayor parte de los servicios de transporte público se da a través de un esquema concesionado. Y la minoría de este servicio se da a través de un servicio ofrecido directamente por las autoridades. ¿Qué es lo que sucede? Cuando se da a través de un esquema de transporte concesionado, se ofrece en un esquema que nosotros denominamos hombre camión. Es decir, a una persona se le da una sola autorización para que pueda ofrecer ese servicio. Y en la mayoría de los casos, los concesionarios, es decir, las personas a las que se les ofrece y se les da el servicio en concesión, no son ni siquiera los que operan las unidades. Estos a su vez les dan las unidades de transporte público a los choferes o a los operadores, que en la mayoría de los casos además pueden ser de hasta 2 a 3 operadores al día. Es decir, el desgaste de las unidades es mayúsculo, porque si bien es cierto, cambian de 2 a 3 veces en muchas ocasiones de operadores, la unidad sigue en constante movimiento y tiene un desgaste mayúsculo. Una unidad de transporte público tiene alrededor de 10 años, cuando mucho, de vida útil. Esto si se le da un mantenimiento adecuado, si no se le da un desgaste constante. Sin embargo, con la dinámica que se ha identificado, la vida útil de estas unidades puede irse hasta la mitad. Es decir, en 5 o 6 años una unidad de transporte público ya es obsoleta porque ya tuvo un desgaste mayúsculo. Sin embargo, alcanzar a juntar una persona o un concesionario una cantidad considerable para poder hacer la sustitución o la renovación de esta unidad en ese periodo tan corto es muy complicado. Es por eso que el Fonadín hace un financiamiento para la sustitución de estos vehículos, sobre todo apostando por las unidades de mayor capacidad para que puedan movilizar a más personas, pero a su vez también con tecnología más nueva y más eficiente, favoreciendo así la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y mejorando la calidad del aire en las ciudades. Finalmente,
el Fonadín también puede financiar la parte de las tecnologías. ¿Por qué la parte de las tecnologías? Porque esta también es infraestructura y dispositivos complementarios que permiten mejorar el funcionamiento de los sistemas de transporte en las ciudades. Todos estos dispositivos permiten generar información que, como bien recordarán y mencionábamos hace un rato, es información que a nosotros nos va sirviendo para entender un poco más cómo funciona la ciudad, cómo opera la ciudad, cuáles son las necesidades específicas. Con estos dispositivos nosotros podemos identificar tal vez cuáles son las horas pico en donde hay una mayor concentración de personas, cuáles son los puntos específicos de la ciudad en donde se concentra una mayor cantidad de personas, hacia dónde se quieren movilizar, y con estos dispositivos nosotros podemos hacer una mejor gestión de la demanda, que si bien recordarán al inicio de esta sesión, hablamos de lo que es la gestión de la demanda, es decir, ofrecerle a la ciudad y a la ciudadanía las condiciones de movilidad de acuerdo a sus necesidades, sabiendo entonces en dónde se concentra la mayor demanda de viajes, nosotros podemos a través de estos dispositivos poder mandar entonces la cantidad de buses, por ejemplo, para que la gente pueda desplazarse. Por eso es que el Fonadín apuesta también por incluir un mayor financiamiento y por tratar de incentivar de que en las ciudades se comiencen a implementar este tipo de dispositivos. Por ejemplo, también está la señalización, que permiten mejorar la operación y la orientación y la circulación de los vehículos en las ciudades, tener un mejor control de vehículos y poder identificar, por ejemplo, quiénes exceden los límites de velocidad, en dónde fue, a qué hora fue, tener una recaudación también de tarifas, hablando de los propios sistemas o de las tecnologías de las tarjetas, por ejemplo, de prepago, en donde ya hay algunas ciudades en donde tú puedes acceder a los distintos modos de transporte a través de una tarjeta en la que tú previamente haces una recarga y con ella puedes acceder a los distintos modos de transporte y dejar de lado los modos tradicionales en donde tenías que traer a la mano siempre cambio o estar viendo tal vez previamente considerando y haciendo cuentas de cuánto es la disposición de efectivo que tú llegas a tener todos los días. Entonces, a través de estos dispositivos tú puedes a lo mejor tener una organización del presupuesto familiar y poder destinar quincenalmente, abonar estas tarjetas y poder acceder libremente a los distintos modos de transporte. Y finalmente, información al usuario. Este también es un tema muy interesante porque en México es todavía algo que no existe en todos los modos de transporte, incluso en aquellos que son ya ciudades que tienen sistemas de transporte estructurado, pero que esperamos que eventualmente esta tecnología vaya llegando a las ciudades mexicanas. Es decir, ¿qué pasaría o qué tan fácil sería y satisfactorio que tú en tu teléfono celular supieras a qué hora va a pasar el siguiente autobús en la parada de transporte en la que tú vas? Eso sería una mejor gestión también del tiempo. Si tú sabes que en 20 minutos va a pasar el autobús para cuando vas a ir tú a tu trabajo, esos 10 minutos que te restan puedes aprovecharlos tal vez para prepararte tu comida, para terminar algunos pendientes en casa, o si estás en el trabajo, terminar a lo mejor algunos pendientes, apagar la computadora, cerrar el local, o independientemente de la actividad que quieras hacer, pero estás aprovechando ese tiempo y vas a ir con la tranquilidad de que llegando a la parada de transporte, tu vehículo o tu transporte va a llegar en tiempo y forma. Es decir, el que el usuario tenga una mayor información de cómo está operando el servicio tiene ventajas e impactos directamente en la calidad de vida de las personas. Con esto cerramos el primer módulo. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente sesión.